Hoy nos acompaña José Manuel García Bautista, que viene a presentarnos su último libro. Se trata del enigma de la Sábana Santa. José Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. El objeto de este libro, que es la Sábana Santa de Turín, entra en un área que en el misterio siempre requiere un plus de investigación, precisamente por todo el movimiento de reliquias, falsas reliquias que hubo durante la Edad Media, ¿no? ¿Qué hace diferente a la sábana de Turín, a la Sábana Santa, de otras reliquias que andan circulando por ahí? La Sábana Santa, si tuviéramos que identificar reliquias, nos encontramos que es la que más llama la atención, porque es reliquia de santo, y la Sábana Santa de Turín se identifica directamente como un personaje histórico, personaje que trasciende muchas veces los márgenes de esa propia historia y que sería Jesús de Nazaret. Así al menos hablan los más partidarios de esa tendencia, y evidentemente al estar expuesta en una catedral como es el Duomo, como es la catedral de Turín, nos encontramos realmente que es una pieza importante, una pieza destacada. Pero aparte de todo ello, es que cuando hablamos de reliquias no hablamos de huesos, no hablamos de otras piezas, otras partes de ese cuerpo, sino que vamos a hablar de un elemento, yo te diría que casi mágico, que sería una especie de impresión, una especie de imagen de cómo fue ese hombre que aparece en esa sábana, grabado, no se sabe de qué forma, casi milagrosamente, y que a partir de esa imagen podemos reconstruir toda una pasión, toda la muerte del mismo. Evidentemente la idea es muy sugerente, la idea de llevarnos a la época del siglo I de nuestra era y a partir de ahí poder relacionarlo con Jesús de Nazaret, nos encontramos realmente que sería la reliquia entre las reliquias si se lograra demostrar, evidentemente. Precisamente quizá porque nos permite prácticamente datar y fijar cada uno de los pasos que ha seguido en el tiempo, cosa que no suele ser muy habitual, José Manuel. Precisamente por eso, precisamente porque es una reliquia que nos permite, nos va a dejar ese margen, ¿verdad? Las reliquias en muchas ocasiones no se les puede seguir la pista. ¿Por qué? Pues porque surgen en un determinado lugar, en un determinado punto, la reliquia de San Nicolás, la reliquia de San Agustín, y cuando uno se pone a juntar reliquias, ocurre como con los dedos de San Juan. Al final nos juntamos que tiene 60 dedos y 2 cabezas, con lo cual ello nos indica el tráfico de reliquias, el mercado de reliquias, cómo era realmente. La Sábana Santa es diferente. La Sábana Santa nos encontramos con un lienzo de tela, que es muy de la época, muy del siglo I. Es más, su tipo de trama está tipificado tal y como los hacían en los telares verticales de Cafarnaúm, de Jerusalén, de la propia zona de Alejandría. Lo podemos tildar que es de esa zona del Mediterráneo, y a partir de ahí pues tenemos diferentes entornos en los que históricamente nos han llegado relatos de la presencia de la sábana. El primero, evidentemente, con los evangelios, entendiendo a los evangelios hasta donde se puede como un documento histórico, en el cual pues se narra cómo en ese sepulcro de Jesús de Arimatea, de José de Arimatea, donde habría estado el cuerpo de Jesús, pues se encontraron telas, vendas, que estuvieron en contacto con el cadáver del difunto. A partir de ahí, la referencia histórica siguiente que nos encontramos es en Edesa, en hoy Urfa, en Siria, Turquía, con documentos, textos, legajos, que nos hablan ya en el siglo IV de la presencia de un lienzo que tenía grabada la imagen de lo que ellos llamaban Jesús de Nazaret. También es verdad que en tiempos del rey Edgar V se tienen también referencias de una curación milagrosa en época contemporánea al propio Jesús de Nazaret. Para volver a ver documentos históricos en el siglo VI y en el siglo IX, donde ya se lo ubica en Constantinopla,
por ejemplo en el Codex Pride de Hungría, donde hay dibujos que ilustran ese mismo códex hablándonos de la sábana santa. A partir de ahí nos surge esa misma reliquia en Atenas, documentos tal vez más reservados, que fueron los que dio la investigadora Bárbara Frey a través de los archivos del Vaticano, y luego ya su historia conocida, su historia moderna, entre comillas, historia del medievo, cuando ya aparece en Francia, y a partir de ahí su recorrido cierto es bastante bien detallado, Lirey, Chambéry, Turín, y en Turín es finalmente donde la podemos encontrar. Claro, no. Históricamente, desde luego, nadie puede negar que está documentado el recorrido de este objeto, está claro. Pero sí es cierto que algo tiene que tener cuando ha desarrollado casi una rama casi científica, vamos a decir, a su alrededor, que es la sindonología, ¿no? No solamente la historia es la que está investigando o la que aporta datos sobre ella, sino que también ha sido objeto de muchas pruebas de índole científico y además bastante exigentes, ¿no, José Manuel? Sí, claro, porque la sábana santa no dejaba de ser una reliquia curiosa. Una reliquia de las muchas que había, de las muchas que nos han llegado, y no solo la única sábana santa. Es decir, en Europa hay muchas sábanas santas de la época del medievo, que se hicieron sobre todo muchas copias, ¿verdad? Copias milagrosas, decían que por contacto. Bueno, el problema que tiene la sábana santa es que en el año 1898, quizás comienza la historia más misteriosa de la reliquia, se le realiza una fotografía, una fotografía que hace un fotógrafo, abogado turinés, fotógrafo aficionado, pero con bastantes dosis de experiencia, Secondo Pia. Y Secondo Pia no sale de su sorpresa cuando en esa imagen, esa placa, unas placas grandes de aquellas primeras cámaras de fotos de finales del siglo XIX, principios del XX, pues contempla realmente cómo era el cuerpo de Jesús de Nazaret, un cuerpo detallado, un cuerpo en negativo, que era mucho más preciso que el positivo. Aquello llamó muchísimo la atención, cómo era posible. Y a partir de ahí comenzaron a circular todo tipo de fotografías de aquella imagen de la sábana santa, hasta que finalmente, bueno, pues en el año 1931-37 se van realizando otras fotografías interesantes, y llega un momento que yo te diría que es el momento cumbre, momento en el que se comienzan a analizar, a estudiar las heridas que tiene el hombre de la sábana santa. Y en función de esas heridas se descubre que realmente anatómicamente tiene muchas concordancias, es decir, es muy perfecto, es muy exacto. No es la interpretación de un artista, no. Es realmente como si alguien hubiera sido crucificado y contenido en ese lienzo. Pero claro, ¿quién? Ahí comienza la segunda pregunta. La primera, ¿cómo pudo haber quedado marcada esa imagen en un lienzo? ¿Cómo? Segundo, ¿por qué es tan preciso anatómicamente hablando? Y tercero, ¿qué grado de conocimiento tenía en caso de ser real? Y cómo se ha mantenido, cómo se ha guardado, ¿verdad?, durante tantos siglos. A la última pregunta es fácil de responder. Es decir, un seguidor, precisamente y posiblemente griego, pues un seguidor griego habría cogido y habría guardado el lienzo. Para un judío eso es impensable. Está terminantemente prohibido guardar algo que haya estado en contacto con un difunto por religión, por ley. Luego un seguidor griego se lo habría quedado, posteriormente habría pasado a Edesa, y en Edesa, en Urfa, allí habría estado bajo la tutela y bajo la protección de un rey. Posteriormente, con todo lo que es la legalización del cristianismo, es la propia emperatriz, la madre de Constantino I el Grande, la que se encarga de recolectar todo lo que eran reliquias, protegerlas. Aunque sí es verdad que posiblemente la Sábana Santa tuvo un recorrido diferente. La Sábana Santa fue posiblemente fruto de una conquista.
Eso en cuanto a la última pregunta, en cuanto a cómo se pudo mantener todos estos años. El cómo demuestra tal perfección anatómica. Caben dos opciones. O que un artista de una determinada época hubiera practicado, hubiera realizado experiencias con cadáveres, algo que es impensable, aunque bien es sabido que personajes como el propio Leonardo da Vinci practicó con cadáveres a escondidas, personaje que además se le atribuye la creación de esa propia sábana santa. Y finalmente nos vamos a encontrar con algo más interesante también, aún si cabe, que es, fíjate, el encontrarnos ante una crucifixión real, la mortaja de una persona que fue crucificada. Ahí es cuando llega la ciencia. ¿Hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto no lo es? ¿Hasta qué punto es una reliquia cierta? Y hasta cuánto simplemente pues, una creación para evangelizar determinadas zonas. Ahí se crea esa pequeña dicotomía. Ahí es donde llegamos. Y es una cuestión importante. Precisamente según las escrituras, la crucifixión de Jesús de Nazaret no fue una crucifixión al uso. Normalmente se elegía, vamos a decirlo así, cuando había un reo, si tocaban latigazos, y los romanos para eso eran exquisitos, o si pues nos íbamos a la cruz directamente y acabábamos rápido, ¿no? Ocurre que en el caso de Jesús se dan las dos fases, digámoslo así, o los dos procesos, y por lo visto el número de latigazos es bastante ilustrativo, José Manuel. Sí, el cuerpo de la Sábana Santa tiene una serie de marcas. Lo primero que llama la atención es las marcas triangulares que tienen a ambos lados de los brazos. Son muy significativas, son 8 marcas triangulares que llaman poderosamente la atención, como diría mi amigo Lorenzo Fernández Bueno. Y esas 8 marcas triangulares son producto de un incendio que se produce en Chambéry y que habría sido como consecuencia de una gota de plata que cae fundida sobre el lienzo y quema ese tejido, ese lino, una sábana que mide 4,36 por 1,10 y que pesa tan solo 1,4 kg, es decir, el tejido arde con una facilidad tremenda. Luego tenemos que el propio hombre de la Sábana Santa presenta unas huellas muy marcadas, huellas que han dejado terribles marcas de sangre, muñecas, pie, costado, cabeza, y evidentemente las que marcan, las que infringen esos latigazos. Los latigazos que estarían al modo romano, 2 verdugos, un diestro, un zurdo, con una especie de látigo de 3 colas, el flagellum taxilum, el cual lleva una especie de pesa en las puntas. La misión de ese látigo estaba infligir el mayor daño posible. No se pretendía salvar la vida al reo, se pretendía que sirviera de ejemplo, que es diferente. Y posteriormente, pues se contabilizan hasta 120 latigazos, es decir, al modo romano, porque la ley hebrea tan solo permitía entre 36 y 39 latigazos, es decir, sea justicia al modo romano. Si bien es verdad que en muchas ocasiones se ha satanizado la figura de Poncio Pilato tan solo cumplió con la ley romana y evitando un problema con aquel pueblo levantisco que eran los israelitas, y más en concreto los habitantes de Jerusalén, ¿verdad? Como capital, era la que marcaba un poco las tendencias tanto sociopolíticas como religiosas. Nos encontramos con ese tormento, pero también ese tormento es el mismo que describen los evangelios. Y no solo describen los latigazos que se producen en el patio de la fortaleza Antonia, sino también se realiza una coronación de espinas, no al modo que estamos acostumbrados a verlo en la Semana Santa española o la Semana Santa en otros puntos del mundo, con una corona fina alrededor de la frente, sino un casquete de espina con un arbusto espinoso que era de toda la zona de Israel, donde se da principalmente. Tenemos algo también más interesante, que es que el hombre de la Sábana Santa no presenta roturas en las piernas. Se hubiera visto en ese negativo fotográfico parcial que se comporta ese lienzo, y que nuevamente encontramos
que el cuerpo está intacto. Por contra, presenta una herida en el costado, entre la quinta y la sexta costilla, dirección ascendente, que perfora el pulmón, perfora el ventríloco y que, bueno, pues hace que de él brote sangre y agua, tal y como citan en los evangelios, en este caso San Juan, pero que no sería San Juan exacto en su descripción, no una descripción médica, forense, sino visual, en ese caso sí, y simplemente lo que hace es que detalla lo que ve. Realmente era líquido pleural, es decir, rotura del pulmón, y la sangre que estaba parcialmente ocupando ese corazón. Coincide. Otro detalle significativo que hay en cuanto a las marcas de la Sábana Santa es las heridas que encontramos en las palmas de la mano. No está ubicada el mayor daño en lo que es la palma de la mano, en el hueco, sino que nos lo encontramos en el espacio donde anatómicamente sí sería correcto encontrar un punto de crucifixión. Nada más y nada menos que el espacio de Destot, que es el conjunto de huesecillos que nos encontramos en la muñeca y que sí dotan de fuerza a los brazos para sostener, para aguantar el cuerpo de un crucificado. De lo contrario, se rajaría. ¿Qué más encontramos en la Sábana Santa? Hay un detalle que pocos autores han escrito sobre ello. El cuerpo de la Sábana Santa no fue solo clavado, el cuerpo de la Sábana Santa fue clavado y atado. ¿Por qué no hay marcas de esas ataduras en la sábana? Porque lo ha perdido todo lo que es esos triángulos que forman la quemadura. Y es algo que es desconocido, pero que realmente debió de ser así. Porque esa hazaña con aquel cuerpo que presenta la síndrome de Turín, precisamente para tratar de ejemplarizar otra vez con el pueblo hebreo, no hay mayor delito, o no había mayor delitos para ellos que aquellos que tenían que ver con la religión. Bueno, es algo prácticamente que seguimos viendo en aquellas latitudes. Pero todas esas marcas, a lo largo de la historia, pues que sepamos, solamente coinciden con una persona. Y esa persona nuevamente es la que recogen los evangelios. ¿Se trata del cuerpo de Jesús de Nazaret? No se trata. Ahí es donde se trató de arrojar ciencia, valga la redundancia, y que la ciencia fuera la que nos explicara otras particularidades, otras características que tiene la Sábana Santa de Turín. Háblanos un poco de ella, José Manuel, de esas particularidades que les parece ser. Como te comentaba, la Sábana Santa se comporta como un negativo fotográfico parcial. No es un negativo fotográfico como se le dice, es parcial, simplemente. Porque la sangre que tiene es un positivo, es decir, sigue teniendo las características cuando realizamos una fotografía. Aparecen con la coloración correcta al invertir los valores del claro oscuro y demás. Pero independientemente de todo ello, nos encontramos que la STURP, una comisión de investigación de carácter católico, también hay que decirlo, que realiza una investigación sobre el lienzo, quizás la más seria que se ha realizado hasta este momento, que no será la única. Llega un momento en el que ellos deciden hacer una serie de pruebas. Es curioso saber cómo había dos científicos, eran dos personas que trabajaban en el JPL, en el Laboratorio de Propulsión al Chorro de Pasadena, que se corresponde con la NASA, pero que la NASA nunca ha investigado la Sábana Santa. Y ellos le dan, por la época, estamos hablando de la década final de la década de los 70, cuando deciden pues someter esa imagen, la imagen del cuerpo de la Sábana Santa, a un analizador que mandaba las imágenes de Marte a la Tierra, el VP8. Y el VP8 dio una nueva sorpresa. La imagen de la Sábana Santa tenía información tridimensional. Información tridimensional por la cual se podía reconstruir el cuerpo con coherencia. Cualquier fotografía que hoy nos realizamos no lo tiene. ¿Por qué? Porque no tiene esos valores de claro oscuro. Así pues, la Sábana Santa se comporta como un negativo fotográfico parcial, pero también tiene valor tridimensional. Ya nos debe de llamar la atención. Ninguna fotografía es capaz de tanto. Ante ello, ¿qué se decide realizar? Una prueba de carbono 14, casi 10 años después.
El problema es que la prueba de carbono 14 da como resultado pues que nos encontramos con un lienzo del medievo, entre el año 1230 y 1390. Y eso supone un problema, porque nos estaría indicando que la Sábana Santa es una obra artística de ese periodo de la historia. Un periodo en el que además hubo un comercio de reliquias bastante importante en toda Europa. ¿Es fiable la prueba del carbono 14? No. Hoy día sí. Y no es desmerecer a la que se le hace. Simplemente es que sobre la Sábana Santa no se realizan unas convenientes pruebas previas a realizar esa datación y no se descontamina. Y la Sábana Santa ha acumulado contaminación suficiente con las vicisitudes que ha pasado a lo largo del tiempo, es decir, incendios, exposición a los fieles, humo de las velas, incluso tocarlo, besarlo, eso ha ido adulterando, sobre todo el incendio de Chambéry del año 1532. ¿Qué otro método hay para datar ese lienzo? Hay otros métodos, pero ¿qué inconvenientes más presenta la prueba del carbono 14? Pues de entrada que la cadena de custodia, que todas pruebas forenses deben de tener, o todas pruebas de laboratorio deben de tener, fue rota. Se realiza un triple ciego. Triple ciego son 3 hilos. Uno era de la Sábana Santa, el otro era de la reliquia de San Luis de Anjou, y el otro hilo era de una momia de épocas de la reina Cleopatra. Eso en principio debe desconocerlo los 3 laboratorios, tanto Taxon como Londres, como el tercer laboratorio que estaba implicado en todo esto, ¿verdad? Y qué curioso, porque antes que se entregaran los resultados al Vaticano, que son los propietarios actuales de las reliquias una vez que lo dona la Casa de Saboya, pues antes de darle ese resultado, con hilo 1 tal fecha, hilo 2 tal fecha, hilo 3 tal fecha, le dicen hilo 3, Sábana Santa, igual tal datación. Dice ¿usted cómo sabe que el hilo 3 es de la Sábana Santa? Un poquito complicado. Es que es un problema. Es que lo único que indica es que hay filtraciones, y te garantizo que hay muchos intereses en desacreditar al lienzo. Obviamente. Claro, a partir de ahí armamos una hipótesis que es la de la datación incorrecta. Pero es que para colmo también surge una nueva hipótesis en la cual pues nos habla de algo muy interesante, que es que se hubieran tomado muestras de una parte de ese lienzo que se pertenecería o se correspondería con lo que eran los remiendos que le hacen las clarisas tras el incendio, que estuvieron tomados de piezas de lino, de corporales de misa del siglo XIV, siglo XIII, siglo XIV. Coincide con la fecha de la datación. Ya hay una segunda hipótesis, lo cual científicamente quedan dudas. Pero seguimos analizando la Sábana Santa, buscando pruebas, indicios. Y nos encontramos que la Sábana Santa tiene polen, rastros, muestras de polen, a través de un palinólogo que era Max Frey, y Max Frey determina que había polen del siglo II que muestra todo el recorrido de la Sábana Santa, Israel, Siria, Turquía, Atenas, Francia, Italia, y que algunos de ellos ya están extinguidos. Pero es que la Sábana Santa también muestra algo más interesante, que es que tiene sangre venosa y sangre arterial. Luego se conocía en el siglo XII la circulación sanguínea. Os recuerdo que a Miguel de Servet lo quemaron precisamente por decir eso. Y además se analiza el tipo de sangre que tiene, y es sangre del tipo AB. Esto también es un punto controvertido. Sangre del tipo AB, que de alguna forma nos estaría diciendo que era la minoritaria en Europa, la mayoritaria en Israel. Y todo eso tuvo en cuenta un falsario del medievo. Pero es que uno se pone a analizar la Sábana Santa y no tiene direccionalidad. Es decir, si ha sido pintada, no tiene dirección de la brocha, algo que todos tenemos, todos somos diestros, zurdos y tenemos una tendencia. Es químicamente estable. Si le echas ácido sulfúrico o cualquier otro elemento que ataque el tejido, va a ser
que ese lienzo sufra daño, pero la imagen es inalterable, hidrológicamente estable, puedes lavar la sábana santa que la imagen no se va, térmicamente estable, es decir, con el calor alteras el lino pero no la imagen. La sábana santa demuestra pormenorización, la sábana santa es tridimensional, la sábana santa es ese negativo fotográfico, la sábana santa tiene el tipo de hilado, se corresponde perfectamente con el del siglo I, pero es que la sábana santa tiene un detalle más, es una sustancia curiosa que se llama vainillina, y la vainillina está presente en restos del siglo XII-XIII, pero no está presente en el resto de la sábana santa, hay un degradado. Las muestras nos indican que la sábana santa es anterior al siglo XII-XIII. Si los corporales de misa, los remiendos, tienen vainillina y son del siglo XII-XIII, ¿cómo es que no lo tiene el resto? Curioso. Por último, se le echa la culpa a Leonardo da Vinci. Yo ya lo dije en su día, Leonardo da Vinci era un genio, estamos de acuerdo, pero sería más genio aún si 60 años antes de su nacimiento hubiera creado, hubiera fabricado una sábana santa. Desde luego. Hubiera sido un genio. Con todo ello, se impone hacer nuevas pruebas a la sábana santa. ¿Por qué no se realizan pruebas? Porque la Iglesia no lo cree conveniente. La sábana santa es un objeto de devoción, es un objeto de fe. La sábana santa, en opinión de la Iglesia, no tiene que demostrar su autenticidad. La autenticidad la demuestra con el fervor, la devoción que crean los fieles, y por tanto no es susceptible de ello, evidentemente. Fíjate que incluso la propia Iglesia católica, que la consideró un ícono, Anastasio Ballesteros, en el año 1988 fue la persona que dijo que esa sábana santa pues pertenecía, por desgracia, a ese periodo histórico, pero la sábana santa, con la presencia, con la visita de pontífices como Juan Pablo II, como Benedicto XVI o como el Papa Francisco, ir a Turín, a la Capilla Gherini, arrodillarse ante ella y pedir que interceda por estos mortales que estamos en la tierra dando por saco, pues le confiere el grado de reliquia, que es como realmente hoy día se la considera una reliquia, es decir, estuvo en contacto con. Ese con es Jesús de Nazaret, es lo que no vamos a poder saber, es decir, de momento. Yo siempre digo lo mismo, el cuerpo de Jesús de Nazaret, las respuestas de quién es el hombre de la sábana santa quizás esté dentro de todos nosotros, dentro de cada uno de nosotros. El resto, pues el resto serán aseveraciones, serán confirmaciones que solo el tiempo, la ciencia y el grado ascético que tenga cada persona podrá responder. José Manuel, la sábana santa, como bien dices, a una devoción, a una historia, a una ciencia. Es cierto que había otras obras sobre ella, pero el enigma de la sábana santa es realmente especial. Quizá porque aterriza conceptos que hasta ahora habían estado flotando en ese cientificismo, para que cualquiera, aunque no esté realmente muy instruido sobre las disciplinas que se mezclan en la reliquia, lo pueda entender. ¿Eso es quizá lo que buscabas con esta obra? Sí. La sábana santa, vosotros lo sabéis, mi biblioteca puede tener aproximadamente 100 libros que hablan de la sábana santa. Algunos están incluso en otros idiomas. Y yo me he encontrado, no es el primer libro que escribo de la sábana santa, me he encontrado que en muchas ocasiones hay algo que es curioso, y es que se sube mucho el nivel. Es decir, hay que escribir para dar a conocer lo que es la sábana santa, el misterio. No hay que escribir para hacer una cátedra. Si tu obra está orientada al gran público, está orientado a divulgar un misterio, dar a conocer un misterio, tienes que hacerlo accesible. No puedes pretender dar una cátedra. Yo soy más de los que opina que me gusta que las personas accedan y queden atrapadas por el misterio de la sábana santa a que no entiendan lo que están leyendo. Podía haber contado en esta obra con amigos que tienen un alto grado de conocimientos en el lienzo, pero nuevamente estamos en subir mucho, el explicar el cómo
tiene esas heridas, explicar las contusiones de una forma forense, eso hubiera provocado un problema. Por contra, esta obra lo que pretende es acercar el misterio de la Sábana Santa. Es lo que quiere. Es que cuando acabes de leer ese libro digas, me he enterado de qué es la Sábana Santa, puedo hablar de la Sábana Santa. Ese es el objetivo de este libro, no es otro. Es dar a conocer el que se llama el misterio entre los misterios, el as en la manga de Dios. Para terminar, José Manuel, yo creo que has investigado a lo largo de todos estos años de trayectoria sobre casi todo, por no decir todo, todas las materias relacionadas con el misterio, ¿no? ¿Qué hace a la sábana especial para José Manuel García Bautista? Quizás que fue uno de los primeros misterios a los que yo me enfrenté. A mí me gustaba todo este mundo, pero realmente, bueno, Andalucía es una tierra devota, indudablemente, y la figura de Jesús de Nazaret es una figura también que tiene muchos misterios. Es negado históricamente por muchos, consideran que los evangelios no deben de ser tomados como un documento histórico. Yo difiero, es lo único que tenemos. Si la Sábana Santa hubiera sido de otro personaje de la historia, no estaríamos hablando de misterio, es de una aseveración general, es de Julio César, es de Alejandro Magno, no habría problema. Estamos hablando de Jesús de Nazaret. La Sábana Santa por lo que tiene de milagroso, por la vida tan extraordinaria que pudo haber tenido el propio Jesús de Nazaret, si es que realmente el hombre de la Sábana Santa es Jesús de Nazaret, por el martirio que supone, por la descripción social que nos hace de una época, por cómo nos habla a nivel forense de lo que es ese lienzo. Lo hacen que tenga todo, lo tiene todo, hasta su formación. Estamos ante el milagro, estamos ante una obra alquímica que sería, como dice Julio Marbizón, casi tan milagrosa que una irradiación de energía en un momento de la presunta resurrección. Yo con eso soy muy cauto. No lo sabemos, pero desde luego, si es así, ya nos habla de otros misterios. Resurrección, vida después de la muerte, el abanico se abre. Por tanto, es el as en la manga de Dios, es realmente el misterio entre los misterios. Pues José Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos recibido y por supuesto, suerte, muchísima suerte con este nuevo libro. Muchas gracias.